Hola, mi nombre es Hansen Acosta y en este video desarrollaremos un ejercicio sobre extracción líquido-líquido. El ejercicio que desarrollaremos corresponde al ejercicio 8.11 del libro CIDER, el cual se encuentra disponible en la página 353 de la tercera edición. En este ejercicio tendremos entonces un alimento de 1000 kg por hora, compuesto en términos básicos por 45% de acetona, el cual será nuestro soluto, y 55% de agua como corriente portadora, alimento que será extraído implementando un solvente puro, que en este caso es el tricloretano. Este proceso de extracción tiene como objetivo obtener un refinado compuesto en términos básicos por 10% de acetona. Adicionalmente, nos han indicado que el flujo de solvente a utilizar corresponde a 1.5 veces el flujo de solvente mínimo requerido para el proceso, el cual debemos determinar para el desarrollo de este ejercicio. Por último, nos informan o nos dan la información correspondiente a la curva binodal y a las líneas de atadura del sistema. Para iniciar debemos ubicar los puntos correspondientes a la curva binodal en el diagrama que vayamos a implementar. En este caso estamos trabajando con un diagrama de triángulo equilátero en el cual hemos ubicado la zona de refinados y la zona de extractos correspondientes a los puntos que nos suministraba el ejercicio. Posteriormente, procederemos a trazar las líneas de atadura. Estas líneas de atadura que nos han sido suministradas son tres, las cuales han sido trazadas de color amarillo con líneas punteadas dentro de nuestro diagrama. Estas líneas de atadura definen el equilibrio entre una composición de refinado y una composición de extracto. Adicionalmente a las líneas conocidas, hemos ubicado el punto de pliegue, el cual se define como el punto en el que las composiciones de extracto y de refinado poseen el mismo valor y alcanzan el equilibrio. Entonces, conociendo este punto de pliegue y nuestras tres líneas de atadura, podremos generar nuevas líneas de atadura que nos permitan analizar el sistema de mejor manera. Para llevar a cabo estas nuevas líneas o desarrollar estas nuevas líneas de atadura tendremos que interpolar. El método de interpolación se sugiere en el libro CIDER en la figura 8.16 y hay dos opciones. Está implementar las líneas diagonales como referencia o implementar una línea diagonal y una línea horizontal. En este caso nos centraremos en las guías de referencia diagonales. Para iniciar el trazado o la interpolación de nuevas líneas de atadura, lo que tendremos que hacer es tomar de referencia las líneas conocidas. En este caso, trazaremos una línea diagonal referente a la composición o a la guía de referencia de composición del agua, en la que ubicaremos un intercepto con la correspondiente línea de referencia en la composición de tricloretano. Estas dos líneas generarán un intercepto y para cada una de las tres líneas de atadura tendremos entonces un intercepto entre estos dos comportamientos de líneas guía. Al unir entonces los interceptos que generamos con las líneas de referencia o las líneas guía, tendremos una línea que une estos puntos denominada la línea conjugada. La línea conjugada se tiende a trazar hasta el punto de pliegue y a partir de esta línea conjugada podremos determinar nuestras nuevas líneas de atadura. Para generar estas nuevas líneas de atadura, lo que debemos hacer es simplemente seguir el mismo comportamiento de las guías de referencia que hemos usado, las dos líneas diagonales, para trazar nuevas líneas de atadura en los puntos de la curva binodal que deseemos. Entonces, en este caso, para ilustrar el ejercicio me centraré en la segunda línea interpolada, donde vemos que generamos el comportamiento guiado o siguiendo la guía de referencia hasta llegar hasta nuestra línea de atadura. En este punto generaremos entonces una nueva línea que siga el comportamiento de referencia que estamos implementando y que llegue a la zona de extractos. Entonces, desde nuestra zona de refinado tendremos un punto y llegaremos a un punto en la zona de extracto. A partir entonces de estos dos puntos generaremos una línea que nos enlace que será nuestra nueva línea de atadura, la cual obtuvimos a partir de una interpolación. Posteriormente, ya habiendo generado nuevas líneas de atadura y conociendo el sistema de mejor manera, podremos analizar la operación. En este caso estamos trabajando un sistema de operación a contracorriente donde tendremos entradas y salidas. Las entradas del sistema serán dos corrientes, una de alimento F y una de solvente S, y tendremos dos salidas que son el extracto que sale en la etapa número 1, E1, y el refinado que sale en la etapa N, RN. Habiendo aclarado esto, procederemos a ubicar nuestros puntos de operación correspondientes a las composiciones de las corrientes involucradas en el sistema. En este caso conocemos las composiciones del alimento, de la corriente de solvente y de la corriente refinado que queremos obtener.
Entonces, estas composiciones han sido ubicadas en el diagrama ternario que vamos a implementar y posteriormente debemos analizar la composición de extracto que se va a alcanzar. Para determinar esta composición del extracto, lo que primero debemos conocer es el flujo de solvente del sistema. Sin embargo, para determinar el flujo de solvente, tenemos que determinar primero el valor del solvente o el flujo de solvente mínimo, el cual podemos calcular a partir del equilibrio del sistema y de la ecuación 8.10. Esta ecuación 8.10 proviene de un balance másico y nos permitirá, conociendo el punto de mezcla mínimo, determinar el flujo de solvente mínimo requerido para llevar a cabo el proceso de extracción deseado, que en este caso tiene como objetivo obtener un refinado de una composición 10% de soluto. Entonces, para determinar este flujo de solvente mínimo, implementaremos la línea de atadura, las cuales nos generarán diferentes puntos de operación, y el valor que debemos implementar o el punto de operación que nos interesa es el valor o el punto que se encuentra más lejano del flujo de solvente. En este caso, este valor o este punto se encuentra con la línea de atadura que pasa por el alimento. Esta línea de atadura entonces nos dará una condición o un punto de mezcla mínimo, como lo veremos a continuación. Al ubicar esta condición de extracto, generaremos una línea de corriente que enlace las dos corrientes de salida y el intercepto con las líneas de las corrientes de alimento generará el punto de mezcla mínimo, ya que estamos trabajando directamente con una línea de atadura. Entonces, este punto de mezcla mínimo nos permitirá implementar la ecuación que se mencionó previamente a partir de las composiciones que se leen del diagrama. Estas composiciones, específicamente dadas hacia el soluto, permitirán que calculemos la cantidad de solvente mínimo, que para el caso de este ejercicio nos ha dado un valor de 250 kg por hora. Habiendo calculado el valor de solvente mínimo o el flujo de solvente mínimo, aplicaremos la relación que nos daba el enunciado de 1.5 veces el flujo de solvente mínimo para determinar el flujo de solvente operativo. Con este nuevo flujo de solvente procederemos entonces a determinar la composición de mezcla real, como lo veremos a continuación. Conociendo entonces el flujo de solvente y el flujo de alimento que nos suministraba el ejercicio, podremos determinar el flujo de mezcla del proceso. Estas dos corrientes correspondientes a las corrientes de ingreso del sistema F y S nos dan el valor del flujo de mezcla total involucrado en el sistema, que es de 1375 kg por hora. Con este nuevo valor de flujo de mezcla y las composiciones de ingreso al sistema, es decir, la composición de cada componente en el alimento y la composición de cada uno de los componentes en la corriente de solvente, podremos determinar las composiciones que se obtienen en el punto de mezcla. Estas composiciones se obtienen haciendo el balance másico para cada componente, como se muestra en pantalla, lo cual nos da un valor para cada componente o la composición de cada componente en el punto M, el cual procederemos a ubicar en nuestro diagrama. Estas composiciones nos permiten ubicar nuestro nuevo punto de mezcla M, el cual será nuestro punto de mezcla de operación y el que nos permitirá a su vez determinar el valor del extracto, la composición de extracto que se está obteniendo en este proceso de extracción con el flujo de solvente que hemos determinado. Entonces, a partir del nuevo punto de mezcla M y con la composición de refinado que conocemos desde el enunciado, podremos determinar la composición del extracto que está generándose en este proceso. Lo que debemos hacer es trazar una línea que vaya desde nuestra composición de refinado y que cruce por M. De esta manera, esta nueva línea nos llevará entonces hasta una composición en la zona de extractos donde leeremos nuestra composición de extracto 1, E1. Ya conociendo nuestra nueva composición o la composición de extracto de operación, podremos determinar la cantidad o los flujos de cada una de las corrientes de salida. Para determinar los flujos de extracto y de refinado, tendremos que implementar nuevamente el balance global del sistema en términos básicos, pero esta vez enfocado en las corrientes de salida, es decir, nuestro flujo de mezcla se dividirá en dos corrientes que son el extracto y el refinado. Este refinado y este extracto también podremos determinarlos o debemos determinarlos implementando en conjunto un balance de alguno de los componentes involucrados en el sistema. En este caso hemos decidido implementar el balance másico para el soluto, o sea, la acetona, y al resolver estas dos ecuaciones de manera conjunta podremos determinar que el valor del extracto o el flujo de extracto es de aproximadamente 800 kg por hora y que el valor de flujo del refinado es de aproximadamente 574 kg por hora.
Posteriormente procedimos a determinar el número de etapas necesario para llevar a cabo el proceso de extracción, el cual nos dio un número de 4 etapas, siendo entonces la última etapa la que alcanza el equilibrio con el refinado RN, es decir, nuestro extracto 4 está en equilibrio con el refinado RN. Por lo tanto, nuestra última etapa corresponde a la etapa 4 del proceso. Finalmente, haciendo el análisis de las composiciones de cada extracto y de cada uno de los refinados para las 4 etapas del sistema, tendremos que o generamos una tabla que muestra la información de interés. En este caso, tendremos 4 etapas para las cuales hemos diferenciado las composiciones de cada componente en cada una de las corrientes de extracto y de refinado involucradas, lo cual se puede ver con mucho más detalle en estas dos figuras, donde tenemos que para el caso de la figura de la derecha podremos apreciar la transferencia de masa del soluto para las corrientes de extracto y de refinado. Para la corriente de extracto o las corrientes de extracto vemos que a medida que el proceso tiene lugar, la corriente incrementa la composición de soluto que posee en ella. Entonces, para el caso de la corriente de salida, es decir, del extracto en la etapa 1, que es el que sale del sistema, la composición de soluto alcanzada es la máxima, mientras que para el caso de las corrientes de refinado tendremos el comportamiento inverso, donde a medida que el proceso tiene lugar, las corrientes empiezan a disminuir su composición en términos de soluto, llegando entonces al mínimo de el refinado en la etapa 4, que es el que sale del sistema. Eso es todo. Muchas gracias.